Vamos a seguir con función cuadrática y en este caso vamos a ver las tres formas que tenemos de expresarla. La forma que vimos antes, que es la más común, es la forma polinómica. Se llama polinómica porque tiene muchos términos. Poli es muchos, nomios es términos, tres términos tiene. Como vimos antes, uno con x al cuadrado, uno con x sola y otro con un número. O sea que en la forma polinómica sacamos a, b y c. Ahora, esta forma no es la única de escribirla, sino que también la podemos escribir de la forma canónica o de la forma factorizada. Para escribirlo de la forma canónica se lo escribe en función de las coordenadas del vértice, x e y del vértice. La función va a ser igual a la letra a, que es la misma que voy a sacar de acá, de la forma polinómica, multiplicado por x, que no se pone nada en x, es como acá, que no se pone nada, menos la x del vértice, todo esto elevado al cuadrado, más la y del vértice. O sea que lo que voy a necesitar para escribir una función de forma canónica es tener las coordenadas del vértice. Y la x del vértice, como va con un menos adelante, va a cambiarle el signo. O sea, si la x del vértice es negativa, con el otro menos adelante va a quedar positiva y al revés lo mismo. Si es positiva va a quedar negativa. La y del vértice va con sus signos porque tiene un más adelante y el más no cambia los signos. Entonces, para forma canónica necesito el vértice. La otra forma es la factorizada, que lo que va a usar es las raíces. Va a tener adelante la letra a, o sea, el coeficiente principal, que lo saco de acá, x menos una de las raíces por x menos la otra de las raíces. Entonces puedo calcular las raíces o me las dan como dato y las voy a poner cambiadas de signo, porque al tener un menos, si tuviese un menos, se haría más y viceversa. Entonces, en los dos casos de las raíces y en la x del vértice de la canónica va cambiadas de signo, pero en la y del vértice de la canónica va con el signo que ya traigo. Vamos a ver esto aplicado en un ejemplo. Tenemos esta función menos x al cuadrado más 2x más 8 y la quiero escribir de forma factorizada y canónica. Entonces, para escribirla de forma factorizada, yo sé que lo que voy a necesitar es tener las raíces. Entonces, tengo que calcular las raíces. Este ejemplo es el mismo que usé en el video anterior, o sea que no vuelvo a hacer el cálculo de las raíces, ya los tengo acá. Me habían dado menos 2 y 4, esas son las raíces. Y también hice el vértice que me había dado 1, 9. Esto ya vimos cómo calcularlo antes. Entonces, teniendo estos datos, lo voy a escribir de forma factorizada. Para escribirlo de forma factorizada, entonces voy a decir que la función es lo mismo que tener a, la letra a, que es menos 1, está acá, por x menos una de las raíces, como esta es menos 2 va a ir más 2, porque va a cambiar de signo, por x menos la otra raíz, que es 4. ¿Sí? Entonces ahí escribí esta función de forma factorizada. Si acá haría propiedad distributiva y de nuevo propiedad distributiva, vuelvo a tener esta expresión. O sea, esto es equivalente a esto, solamente que está escrita de otra forma. Y para la forma canónica necesito el vértice, las coordenadas del vértice, que son estas dos, y la letra a, que es menos 1. Entonces, para escribirlo de forma canónica voy a poner menos 1 adelante por x menos la x del vértice, que como es positiva queda negativa, elevado al cuadrado, no hay que olvidarse este cuadrado, si no va a quedar mal, y más el valor de la y del vértice, que es 9. ¿Sí? Entonces ahí lo escribí de forma canónica, usando las coordenadas del vértice. Vamos a ver esto aplicado a un par de ejercicios prácticos. Vamos a empezar por este ejemplo, el ejemplo 1, que dice: hallar la función cuadrática f que tiene vértice, me da las coordenadas 2.1 y que pasa por el punto menos 1, 4. Bueno, algo importante es que si me dicen hallar la función cuadrática, no significa que tengo que escribirla de forma polinómica. Es más, casi siempre la vas a escribir como canónica o factorizada. Depende de qué datos te da. Como acá me da los datos del vértice, tengo que pensar de escribirla de forma canónica. O sea, estar escribiéndola poniendo a por
x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Tengo los dos datos de vértice. Lo que me está faltando es el valor de a. Y siempre cuando te falta una letra, lo que te dan como dato es un punto. El punto de paso siempre es dato. Para usar el valor de x, el valor de y, reemplazarlo en la función y despejar la letra que te falte. Entonces primero reemplazamos por los datos del vértice. O sea, tendría que la función es a, que no lo sé, por x menos la x del vértice, que es 2, al cuadrado, más la y del vértice, que es 1. Pero no puedo contestarlo así, tengo que poner el valor de a. Y como no lo tengo, ahí voy a usar el dato. En f de x, que es lo mismo que y, voy a reemplazar por el valor de y, que es 4. A no lo sé. Donde dice x pongo el valor de x, que es menos 1. Y copio todo igual. Entonces acá, resolviendo esta ecuación, vamos a sacar cuánto vale a. Entonces tenemos 4 es igual a por menos 1 y menos 2, que es menos 3, elevado al cuadrado, más 1. 4 es igual a por menos 3 al cuadrado, que es 9, más 1. Acá ojo que no se puede sumar, sino que son dos términos. Este 1 pasa restando. 4 menos 1 es a por 9. 4 menos 1 es 3, es a por 9. Ahora 9 pasa dividiendo. 3 dividido 9 es a. Y si esto lo simplificás, te quedaría 1/3. Entonces quiere decir que a es 1/3. Tenés que responder siempre lo que te pregunten. Si me preguntan hallar la función cuadrática, no sirve con que lo deje así. Tengo que responder a, que es 1/3, por x menos 2 al cuadrado más 1, reemplazando los valores del vértice y lo que hallé de la letra a. Entonces acá hallé la función cuadrática de forma canónica porque lo que me dieron como dato fue el vértice. Vamos a ver otro ejemplo más que dice que el conjunto de negatividad de una función es este, de menos infinito hasta 1 y desde 4 al infinito, y me dan el valor de la imagen. Entonces acá tengo estos dos datos y tengo que ver para qué me sirven estos datos. Y ahí es cuando hay que volver a lo que vimos en el análisis de la función. El conjunto de negatividad está dado por la parte donde la función está por debajo del eje x. Y acá me dicen que está entre menos infinito y 1 y entre 4 y el infinito. O sea que lo que tenía acá son las raíces. ¿Sí? El conjunto de positividad siempre da como dato las raíces. Y la imagen, lo que me da, esto que tengo acá, era desde dónde empezaba la función en el eje y, o hasta dónde llegaba, que acá sería 5. Y esa sería la y del vértice. Lo que me dan en la imagen siempre es como dato la y del vértice. Entonces, en vez de decirme que las raíces o el conjunto de ceros es 1 y 4, me lo están dando de esta forma para que cueste más como encontrarlo. Entonces, tengo como dato raíces y vértice. ¿De qué forma entonces lo puedo escribir? Y teniendo las raíces, podría escribirlo como la forma factorizada, pero pasa algo, es que no me están dando un punto de paso, ¿sí? Pero, ¿qué tengo? Tengo acá el vértice también. Entonces, cuando me pase que me dan estas dos cosas, lo que voy a hacer es escribirlo de forma canónica. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la forma canónica era así. Necesitábamos los vértices. Y el y vértice lo tenemos. Y el x de vértice no nos damos cuenta, pero también lo tenemos, porque sale de hacer el promedio de las raíces. Y ahí es cuando usamos la otra fórmula que vimos al principio. X de vértice podríamos hacerlo sumando las raíces y dividiéndolo por 2. Entonces 1 más 4 sería 5 medios. 5 dividido 5 medios. Ese es el valor de la x del vértice. Entonces ya está. Tenemos la y del vértice, la x del vértice y nos falta a. Y para hallar a necesitamos un punto. Bueno, y ahí vienen las raíces. Porque las raíces son valores de x, pero cada raíz tiene valor de x, por ejemplo, 1, y el valor de y en las raíces siempre es 0. Porque al pasar por el eje x, ser donde la función corta al eje x, si te fijas de ahí, está valiendo 0. Entonces,
Si te dan raíces, tenés dos puntos de paso y son los que vas a usar como dato, cualquiera de estos dos, para hallar A. Entonces vamos a reemplazar acá como tenemos hasta ahora. Por ahora tenemos el vértice, que como la x del vértice medio 5 medios quedaría así, y la y del vértice 5. Pero me falta A, y ahora sí uso como dato acá para poner y acá voy a poner el valor de x, que es la raíz, y voy a despejar A igual que hice en el ejercicio anterior. Entonces donde dice y, voy a usar cualquiera de los dos puntos. Voy a usar el primero, 0, y es 0. A no lo sé. En x voy a poner 1 menos 5 medios elevado al cuadrado más 5, y voy a ir resolviendo. 0 es igual a A por 1 menos 5 medios. Si hacemos 1 menos 5 medios es 2,5, entonces 1 menos 2,5 me va a dar menos 1,5 al cuadrado más 5. Hacemos esto en la calculadora, menos 1,5 al cuadrado, poniendo paréntesis, porque es negativo. Me da 2,25, que es 9 cuartos. Más 5, importante acá no sumar esto, separamos en términos, el 5 pasa restando. A por 9 cuartos es igual a menos 5, el 9 cuartos que está multiplicando pasa dividiendo con su signo. Y A entonces va a ser igual a menos 5 dividido 9 cuartos, que me va a dar menos 20 novenos. Ya tengo el valor de A. Bueno, ahora puedo responder. Entonces la respuesta es que la función es el valor de A menos 20 novenos por x menos la x del vértice, que es 5 medios elevado al cuadrado, más la y del vértice, que es 5. Entonces este es el tipo de ejercicios de cuadrática más complejo tipo parcial, porque te dan como datos partes de los análisis de las funciones y tenés que saber que en negatividad o positividad son las raíces. Tenés que saber cómo escribir la raíz como un punto, y que lo que está en la imagen es la y del vértice, y además cómo calcular la x del vértice con la fórmula, que era sumar las raíces y dividirlas por 2. Entonces de esa forma ahí encontramos la función cuadrática. Vamos a ver un tercer ejemplo que dice así: hallar la función cuadrática cuyo conjunto de positividad es este y se satisface esto. Bueno, lo mismo, conjunto de positividad está entre menos 4 y 4, significa que lo que está acá son las raíces, igual que vimos antes. Entonces tengo que una de las raíces es menos 4 y la otra es 4. Y esto que me da que se satisface, esto es lo mismo que escribir un punto, que sería 0,8. Me dan un valor de x y un valor de y. Y siempre que me den un punto va a ser dato para averiguar la letra que me falta. Entonces eso me facilita bastante el ejercicio, porque ya tengo un punto. Al tener las raíces, lo que voy a hacer es escribirla de forma factorizada, que era así: a por x menos una raíz por a por x menos la otra raíz. Reemplazo por las raíces. Una es menos 4, o sea que me queda más 4 acá, y la otra es 4, así que queda menos 4. Me falta dar el valor de A y voy a usar este punto como dato. La x vale 0 y la y vale 8. Entonces acá pongo donde sería y, que es f de x es lo mismo que y, pongo 8. A no lo sé. En cada una de las x voy a poner 0. 0 más 4, 0 menos 4. Resuelvo cada paréntesis. 0 más 4 es 4, 0 menos 4 es menos 4. Acá es una multiplicación, ojo que no se suma. 4 por menos 4 es menos 16. Y ahora pasa dividiendo, y es una multiplicación, pasa como división, pero con su signo, no le cambio el signo al 16, queda negativo. Y acá hago 8 dividido 16, que me va a dar menos 0,5 o menos 1 medio. Ese entonces es el valor de A. Una vez que hice esto, vuelvo a lo que había escrito acá y lo vuelvo a escribir, pero con el valor de A reemplazándolo ahí.
O sea que la función que satisface esto es a, que sería menos un medio, por x menos una raíz por x menos la otra raíz. En este caso está escrito de forma factorizada.